estar trabajando sin saber que se le acaban las boletas es muy irresponsable. Esto se entera la ciudadanía y enseguida van a empezar ¿a qué? A no respetar las leyes, a ponerse donde sea, porque no van a ver cómo notificarlos. Hubo una propuesta por parte de la administración de incluir dos tasas, una sobre la seguridad ciudadana y otra es por el mantenimiento vial. Ambas representaban el 0.4 por mil, pero esta comisión a la que presido, a la que llegan ese tipo de ordenanzas, no dimos paso a eso y combinamos a la administración que si su afán es mantener esos proyectos, porque se nos presentó proyectos, debe presentárselos en las ordenanzas que vayan relacionadas a esta materia. Aparte de eso, ya veíamos como comisión, y lo voy a decir públicamente, que iba a haber una ilegalidad, porque eso, si la pretensión era incluir tasas, debería, desde el primer debate, debimos haber conocido. Porque cuando yo me pongo a analizar esta ordenanza, a pedir información, a ver el sistema del municipio, me metí a unos bancos específicos y se lo voy a demostrar mediante fotos. Bancos de aquí a una cuadra, 2 cuadras, con el uso de suelo de lubricadoras. ¿Cree que eso está bien para Loja? Hay gente también externa que puede estar influyendo en las decisiones y eso sí sería un poco grave, porque yo no creo que yo o la mayoría de los concejales que llegamos es para tratar de bloquear a alguien, para tratar de decirle no tienes derecho en estas actividades, porque recordemos que este es un año ya político y electoral, y tal vez hay esas intenciones, pero las intenciones con quienes votamos a favor de esta moción no es eso, que se cumpla un convenio ya establecido, que ya está, que se lo cumpla, que luego se tiene que venir un juicio de repetición, que venga porque así lo determina la ley, pero porque ahora... Le quiero dejar un interrogante para que usted tenga el tiempo preciso para poder contestar. Una inquietud que tengo yo en ese momento es que he sido respectivamente informado de que no existen las boletas adhesivas que ocurren para poder generar sanciones a las personas que por A o B tienen, por ejemplo, un vehículo mal estacionado. Estas multas, al menos, porque hay dos tipos, la multa que te dan, la boleta que te dan de manera física cuando estás con el cinturón, es decir, le dan de manera presencial a la persona, y la adhesiva, que es la que dejan en los vehículos. La adhesiva representa cerca del 80% al menos del ingreso económico en cuanto a multas, de lo que yo he podido indagar con los diferentes agentes de tránsito. Y me mencionan que hoy en día no tienen ninguna. Incluso mencionan también que a finales de diciembre ya se les había acabado y se levantaron el proceso y también se les ha caído. Es decir, estaremos ¿cuánto? 2-3 meses sin las respectivas boletas adhesivas, boletines adhesivos que permiten generar las sanciones correspondientes para quienes no cumplan con la ley de tránsito. Concejal, buenas tardes. Muy buenas tardes y primero un saludo de parte de la concejalía, de parte del sector que represento. Desearles un feliz año a ustedes, a su medio, a toda la ciudadanía, y también hoy es el Día del Periodismo, ¿no? Entonces también un feliz día para todos ustedes. Bueno, con respecto a este tema, yo creo que es mucha irresponsabilidad de ser cierto este caso, porque no puede estar quien está manejando la parte de los operativos, la parte de la seguridad ciudadana, del tránsito, no conocer del recurso con el que cuenta. Estar trabajando sin saber que se le acaban las boletas es muy irresponsable. Esto se entera la ciudadanía y enseguida van a empezar ¿a qué? A no respetar las leyes, a ponerse donde sea, porque no van a ver cómo notificarlos de ser así. Pero yo creo que sí, la administración tiene que tomar cartas en el asunto, y lo voy a decir, ya lo dije, tiene que haber una oxigenación dentro de la administración. Se están haciendo muchas cosas mal y yo creo que es tiempo, ya tuvieron el tiempo para darse cuenta de lo que tienen que hacer y no. Pero no tener las papeletas para notificación es muy irresponsable. Imagínense ahorita mismo que dijeran no hay papel para imprimir el predio urbano. Entonces, ¿a quién se le perjudica? Se perjudica al usuario y también se perjudica el municipio. Entonces no podemos estar en esos planos de fallar en cosas elementales. No, eso sí es muy irresponsable. Concejal, bueno, vamos abordando también otra inquietud. Lo que se dio en la última sesión del Cabildo, porque también generó debate varias aristas. A ver, la primera fue de que se estaba generando en este caso actualizaciones de algunos predios que habían pasado de lotes a casas, pero en ello estaba tratándose de que se aumentarían dos temas más, el tema relacionado, si más no me equivoco, con el tema de la movilidad
y el otro con la seguridad, a través también de lo que antes normalmente se hacía del agua potable. Y obviamente esto iba a incrementar, sin embargo, con el pasar de los días, la crítica obviamente ha hecho que el Cabildo cambie un poco, y ahí se encontraba también la Comisión de Planificación verificando este tema. Pero lo que es cierto es que sí se querían hacer esos temas. Lo también es cierto es que se hizo una modificación por parte de la Comisión, que finalmente tendría que ir esos nuevos tasas o tributos en donde tengan que ir, pero el concejal Herráez incluso criticaba de que querían hacer un champús de todo en una sola ordenanza, y eso fue un poco la discreción que generó en el Cabildo y obviamente también un poco la molestia en la ciudadanía. Pero hoy en día se va a pagar el impuesto, el predio urbano, pero no se ha incluido en este caso esos dos valores que le acabé de mencionar. Exactamente. La variación del impuesto predial no sufrió ninguna alteración. Hubo una propuesta por parte de la administración de incluir dos tasas. Una sobre la seguridad ciudadana y otra es por el mantenimiento vial. Ambas representaban el 0.4 por mil. Pero esta comisión, a la que presido, a la que llegan este tipo de ordenanzas, no dimos paso a eso. Y combinamos a la administración que si su afán es mantener esos proyectos, porque se nos presentó proyectos, debe presentárselos en las ordenanzas que vayan relacionadas a esta materia. Aparte de eso, ya veíamos como comisión, y lo voy a decir públicamente, que iba a haber una ilegalidad, porque eso, si la pretensión era incluir tasas, debería, desde el primer debate, debimos haber conocido, no en el segundo debate. ¿Cómo les hacíamos conocer a los concejales? Ellos no tenían conocimiento de eso, solo la comisión. Nosotros hicimos mesas técnicas para que conozcan ellos, involucramos a varios sectores y ahí se decidió, no porque ellos tal vez dijeron que no, pero como comisión y siendo responsables veíamos que estábamos cometiendo una arbitrariedad, una ilegalidad, beneficiando tal vez un proyecto para la administración, sí, que es muy bueno, la seguridad se necesita repotenciar, pero no de esa forma. Con respecto a que va a subir los predios, sí van a tener alteraciones, pero es porque hubo una actualización del catastro. Un ejemplo, le pongo, si un predio, un lote estaba valorado en $15,000, un ejemplo, y a lo largo de estos años, de los dos últimos años que se actualiza, subía a $18,000, $19,000, es porque en el sector existieron otro tipo de inversiones inmobiliarias, así este predio no haya sido afectado. Entonces, ese movimiento inmobiliario, ese incremento de compraventas de nuevos proyectos de urbanizaciones, le da valor también a un predio que está ahí subutilizado. Esos son los llamados lotes de engorde, pero que ahora ya, según el barrido que se hizo y la actualización, suben todos de precio. Esas van a ser las variaciones y modificaciones. ¿Quién también va a pagar un poco más el predio urbano? ¿Quién se ha estado beneficiando del uso del suelo en Loja? Se han estado beneficiando el sector bancario, el sector de las gasolineras, los hoteles, los moteles, los centros comerciales y muchos usos que no han estado tributando lo que deben tributar. ¿Y cuánto estaban tributando entonces? Si es que no estaban haciendo esto al menos de manera original. Y la otra inquietud también que me deja con su intervención, perdón, concejal, es cuando dice hemos hecho un barrido, significa ¿cuándo fue la última vez, para que hoy se pueda mencionar, se hizo un barrido ahora? ¿Qué tiempo no ha habido este barrido para que se pueda entender los cambios que se han dado? El COTAD es mandatorio y dice que cada 2 años debe actualizarse el predio urbano. Para hacer esta actualización catastral se debe considerar, muchos habrán hecho un tercer piso, una cuarta planta, y eso no estaba considerado en los predios, y el barrido consiste en eso, en determinar que en tal predio, si la casa estaba de 2 pisos, ahora tiene 3. Si había un lote que estaba baldío, ahora ya tiene una construcción. Eso es el barrido. Obviamente no se lo llegó a elaborar en el 100%, porque también creo que se lo empezó a hacer en agosto. En las parroquias también se trabajó, se está utilizando sistemas ya de monitoreo como los drones, para trabajar de una manera, pero el propósito es tener a toda la ciudad catastrada y actualizados sus predios. Pero la pregunta era, la pregunta era, ¿cuándo fue la última vez que pasó un barrido de esta magnitud en el municipio de Loja? La ley dice hace 2 años, sí, pero no creo que lo hayan hecho cada 2 años. No se lo ha venido haciendo. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo? Bueno, los barridos catastrales, por ejemplo, estaba planificado para que empiece en enero, pero por todas esas cuestiones que hubo del desbordamiento de los ríos, se lo fue posfechando. Anteriormente desconozco si el municipio haría esto, pero yo estoy seguro que no, y le voy a dar la razón, y le voy a decir el por qué. Porque cuando yo me pongo a analizar esta ordenanza, a pedir información, a ver el sistema del municipio, me metí a unos bancos específicos y se lo voy a demostrar mediante fotos. Bancos de aquí a 1 cuadra, 2 cuadras, con el uso de suelo
de lubricadoras. ¿Cree que eso está bien para Loja? ¿Cree que estos edificios que tienen mayor ingreso, que usted siendo vecino y teniendo el mismo lote que ellos, la misma área, la misma construcción, usted pague igual que ellos? No. ¿Y por qué estuvieron tanto tiempo así? ¿Quién les hizo eso? ¿Cómo negociaron? Porque esto es en avalúos y catastros. ¿Cómo hicieron esos cambios? Y esa es la responsabilidad de conocer esta materia. Entonces, he dicho, bueno, y cuando hacíamos las mesas técnicas, para valorar un predio también, una construcción, también hay que valorar el uso de suelo. No solo se valora que la casa sea construcción moderna, que haya iluminación, no, también hay otros factores para determinar el uso del suelo. Ahí le interrumpo, concejal, solo para que me ponga también el ejemplo, continuando lo que usted menciona. Un banco tenía básicamente prediado como si fuera una lubricadora. Exactamente. ¿Cuál es esa diferencia entre un banco y una lubricadora X, para que la gente un poco pueda entender hacia dónde fue la viveza criolla, para que hoy en día salgan estos inconvenientes que ustedes están identificando, al menos a través de esa ordenanza? Una lubricadora, primeramente, no debe estar funcionando en el centro de la ciudad. Así lo establece el plan de uso y gestión de suelo. Y aquí tenemos una por la Policía Ciudad de Loja. No deben estar aquí en el centro. Usted sabe que hay una zona destinada para ellos o en las periferias. La diferencia es que uno graba menos por la actividad comercial. Entonces una lubricadora no va a tener el mismo ingreso que una entidad bancaria, una entidad financiera o que una gasolinera. Eso es lo que hemos determinado ahora y eso no lo vamos a permitir. Un ejemplo, cierto banco pagaba $360. Creo que una casa de 3, 4 pisos paga eso. ¿A quién le ingresa más dinero? Entonces hay que ver también esa equidad. Porque el municipio, ¿qué hace con estas instituciones? ¿Usted dónde ha visto que hay un banco o una lubricadora o una gasolinera donde las calles sean en tierra o no haya señalética? Esos costos urbanos, porque se llaman costos urbanos, los está haciendo el municipio sin cobrar. ¿Y cuánto debería haber cobrado, por ejemplo, un banco? Si es que en este caso una lubricadora o una casa más o menos paga un rango de $300. ¿El banco cuánto más o menos tendría que haber pagado y cuánto se ha estado evitando durante todo ese tiempo de pagar? La ley, el COTAD, nos establece claro que el municipio tiene la potestad de poner las tasas, el impuesto predial, y nos da rangos, nos da una banda del 0.25 por 1000. Quiere decir que si su predio, la suma del terreno más la casa, vale $1,000, el 0.25 por 1000, usted lo pagaría hasta el 5 por 1000. Ese es el rango que se tiene. Antes de nosotros coger la ordenanza del bienio anterior, todos los predios de Loja, todos, pagábamos lo mismo en función a la banda. Algo así como el 0.6. El valor del predio por 0.6. Eso pagábamos todos. Hace 2 años hicimos ya las bandas, que vamos a pagar según el avalúo. Y eso ahora se los unió a todos esos usos que le acabo de mencionar y van a pagar el 2 por 1000. Yo creo que ellos van a ser muy consecuentes y van a saber que no es que es un ataque o metida de mano al bolsillo contra estos usos, porque tienen que tributarle más a Loja. Centros comerciales, tenemos uno en el norte y uno en el sur. ¿Qué pasa cuando ellos quieren entrar o sacar mercadería? Todo el tráfico se paraliza. ¿Y quién se hace cargo de ese tráfico? El municipio de Loja. El municipio de Loja tiene que pintarles las aceras, ponerles paradas, adecentarles el sector, ponerles un semáforo, señalética horizontal y vertical, y así no quieran, el municipio manda seguridad a resguardar esos sitios. Todos estos costos, ¿quién los está haciendo? ¿Quién los está asumiendo? Todos los ciudadanos. ¿Por qué? Y se benefician otros. Entonces ahí es cuando vemos que sí podemos, mediante el uso de suelo, establecer un costo para este tipo de infraestructuras. Ya, concejal, pero lo que le mencionaba anteriormente, el rango más o menos, ¿cuánto más o menos promedio debería pagar un banco para que más o menos se entienda? A ver, esto está en función a 2 cosas. En función al área del terreno, que tiene un valor, y en función al número de metros cuadrados de construcción. Ese avalúo de terreno está zonificado en la ciudad de Loja. En el centro tiene un valor el terreno. Si yo tengo un banco, por decir en la Argelia, el mismo terreno tiene otro valor que es menor obviamente al del centro. La construcción sí pueden ser las mismas. Y de ahí se suma el valor del terreno más el valor de la construcción. Más o menos, un estimado. Por ejemplo, digamos el Banco de Loja, el Banco Pichincha, ¿cuánto deberían, por ejemplo, pagar? Si me dice que una lubricadora, ya hagámosle por favor el cambio, ¿ya? Sí. Ya, por ejemplo, si una lubricadora paga $300, que no debería estar en el centro, que debería estar en una zona mucho más alejada de la parte, al menos del casco histórico,
paga 300 y que un banco, en este caso, no quiero dar ejemplos para no herir susceptibilidades, ha estado pagando lo mismo que una lubricadora, es decir, 300, ¿cuánto entonces podría estar pagando un banco, por ejemplo, por lo el menos, Chicha o el de Loja? por lo menos triplicar esos valores. Como les digo, esto está en función al área del terreno y al área de construcción, pero sí debería por lo menos triplicar. Si un banco estaba pagando $350, por lo menos debería pagar unos $3,000, por lo menos, por los ingresos que tiene. Pero nosotros nos condicionamos a la fórmula que nos dé el COTAD, del 0,25 al 5 por mil. Dentro de esos rangos se puede pagar. Ellos están, ahorita la mayoría de ellos va a pagar el doble de lo que pagaba. Si pagaban 1,000, van a pagar 2,000. Pero imagínese un banco que esté pagando $300. La pregunta es... Le puedo demostrar. Ya, y no dudo que usted tenga la certeza de eso, pero alguien tuvo que haber hecho una modificación. Y lo que hay que hacer, concejal, es seguirlo a este funcionario. Porque no creo que esto haya sido... Esto quizás son una de las pocas cosas que ustedes se han dado cuenta ahora. La pregunta es, ¿desde cuándo se viene dando de esta forma este tipo de arbitrariedades y de vivezas criollas? Obviamente que la corrupción no se da si es que desde adentro no existe alguien quien en este caso lo esté ofreciendo. Y parece que ahí hay un tema bastante delicado. Sí, yo considero que se manipula las cosas a la interna mientras se manejen los sistemas informáticos del municipio. Pueden ocurrir estas cosas. Automáticamente que un predio esté pagando menos, todo depende de quién esté manejando. Porque son factores que se considera para saber el cálculo de un avalúo. Lo que se ha hecho con los bancos, puedo pensar yo que alguien lo quisieron favorecer, o hace unos 10 o 15 años esos predios estaban con ese uso y no se han actualizado. Y esa es la actualización catastral que se debe hacer a conciencia. Se debe tener un equipo de catastro muy bueno. Todas las construcciones se dan, las catastran a los 4 o 5 años. ¿Quién ha perdido de recaudar? Claro, es el municipio. Arquitecto, vamos también con las últimas interrogantes, por ejemplo, los puentes. Me dicen que más o menos ya están avanzando, pero bueno, es el cuento desde noviembre, ya ha pasado diciembre, ahora estamos en enero, y bueno, dicen que los acabados es lo más complicado en el tema de la construcción. Todavía no pintan ni siquiera estar en una totalidad la obra gris. No sé si avanzarán a entregarse al menos, por ejemplo, en enero los puentes, por ejemplo. Bueno, el puente de la calle Imbabura estaba programado para recibírselo el 24 de diciembre. Siempre ocurren estas cosas. Bueno, así se lo hubiese recibido, no podría entrar a funcionamiento enseguida, porque recuerde que tiene que pasar un tiempo de fraguado para que ya su estructura esté 100%, se le tiene que hacer una prueba carrozable para comprobar su resistencia, y ahí sí, esperemos que a mediados de este mes de enero el puente de la Imbabura ya esté. Se ha dicho que en la segunda o tercera semana de enero ya puede ser. El puente de la Argelia, ese sí ha demorado mucho más. Ese yo creo que habrá que esperar pasar carnaval, terminar febrero, para poderlo recibir. ¿Tantísimo se demora? Bueno, ahí de lo que supe, y sí quisiera, no traigo la información aquí, pero cuando conversaba con el municipio dicen que solo se contrató una parte del puente. Si usted ve ese puente, esos dos muros laterales se llaman estribos, solo estuvo contemplado uno. Me parece que de la parte oriental, y de la parte occidental no estaba. Entonces mire esas cosas también que se han venido haciendo. Ojo, la contratación, los estudios no fueron de esta administración, más bien esas cosas se han ido encontrando en el camino. Y el contratista está en su justo derecho de decir, si yo no tengo contratado esto, tiene que contratarme. No tiene que hacer, no tiene por qué hacer, claro. Ni que fuera filántropo para hacerlo. Entonces esa información se la debo, pero sé que por ahí está. Muy bien, concejal, quiero irme también a otro temilla más, y es esto último. Se intentó hacer, desde el Cabildo se aprobó una resolución para que se siga un juicio de repetición por ese tema de los terrenos que conectan con el anillo oriental, obviamente de lo que pasa por detrás del Beatriz Cueva de Llora hasta que te conecta a la Rodríguez VIP, si más no me equivoco. Se habla de más o menos cerca de unos ya 550 más o menos, porque la administración de Franco Quesada había pagado cerca de unos 240 y pico más o menos por ahí. El tema finalmente se termina dando porque incluso en la intervención del ingeniero Maldonado mencionaba de que ahí se tenía contemplado construir el hospital cantonal de Loja. No se lo dio, obviamente, por la mezquindad política del ex prefecto de aquel entonces, pero en este momento hay cosas que me parecen a mí inauditas. ¿Por qué se lo digo? Si hablamos de que no tenemos dinero, ¿cómo es que aceptamos de que hoy en día el prefecto se levante de mal hígado y diga, no, ¿sabes qué? Sí hicimos convenio, pero quiero que me pagues ahorita. Ya no quiero convenio, quiero que me pagues ahorita. Entonces, ¿para qué sirven los convenios? Primer punto. Segundo punto,
hablan de que hay que hacer una comisión de que pueda ir para allá, sí, pero no ganó esa resolución, ganó de que se haga un juicio de repetición. Y bueno, uno termina preguntando entonces, ¿a qué se está jugando dentro del Cabildo de Loja? ¿O cuál es el verdadero interés? Porque se habla de que se quiere hacer obras y de que no se tiene el dinero, y en vez de pagar con servicios para no gastarse dinero, lo primero que hacen, paguémosle todo de una vez. O sea, hay unas cosas absurdas, a mí la verdad que me parece increíble lo que pasa en el Cabildo Lojano. Sí, bueno, yo considero, y hay que respetar las decisiones. Hubo un convenio entre el actual prefecto y el exalcalde Franco Quesada para ver de qué manera se paga esos $800,000, mediante obra que el municipio podía realizarla, pero que sea a nombre del Consejo Provincial. Yo creo que es una buena alternativa que hubo en su momento, y ese convenio sigue vigente y tiene vigencia hasta el año 2027. Nosotros apoyamos la postura del doctor Iván Ludeña para que se respete ese convenio. Ciertamente se planteó, y la moción ganadora fue que se pague de manera inmediata. Nosotros necesitamos ese dinero para invertir como municipio. ¿Por qué no estamos en una postura de decir, demos el dinero? ¿No es cierto? Nosotros tenemos ese dinero y lo podemos pagar, claro que hay que cumplirlo, pero hasta el 2027. Se lo puede ir pagando de manera progresiva, como se lo ha hecho por canje de deuda. Pero cuando uno analiza estos temas, hay gente también externa que puede estar influyendo en las decisiones. Y eso sí sería un poco grave, porque yo no creo que yo o la mayoría de los concejales que llegamos es para tratar de bloquear a alguien, para tratar de decirle no tienes derecho en estas actividades, porque recordemos que este es un año ya político y electoral, y tal vez hay esas intenciones, pero las intenciones con quienes votamos a favor de esta moción no es eso, que se cumpla un convenio ya establecido, ya está, que se lo cumpla, que luego se tiene que venir un juicio de repetición, que venga porque así lo determina la ley, pero ¿por qué ahora decir no tenemos dinero y sí queremos darlo? Eso hay que también saberlo entender. ¿Y usted cree que tanta sea la ingenuidad, al menos de los que hoy en día posiblemente están en el Cabildo y comandando obviamente el Cabildo, lleguen a ese punto de dejarse influenciar de actores externos, me imagino que políticos, porque actores de la misa no creo que han de ser, lleguen a tal punto de dejarse intentar influenciar para poder tomar decisiones y decir, vamos a darle contra él a través de esto y hagamos esto? ¿Usted cree que lleguen a ese nivel? Y yo sí lo creo, pero no sé usted que está más inteligenciado en el Cabildo al interno. Uno puede llegar a pensar todas estas cosas de que se dejan manipular y a veces se actúa de manera ingenua, ¿no es cierto? Y se llega a determinar ese tipo de acciones que no las veo muy bien. O sea, no se trata, como le digo, si todos tenemos que ser actores políticos, tenemos la oportunidad, no se trata de ir bloqueando en el camino. A todos hay que darles la oportunidad, si es que el derecho a participación no se le puede quitar a nadie, pero ocupar una herramienta como se la hizo aquí y si se determina en bloqueo de alguna persona, no está bien. Éticamente no lo considero como bien. ¿Que puede estar influenciando a alguien de afuera? Puedo creer que sí. Muy bien, concejal, quiero dejarle con su mensaje final, pues y pues nos vemos en una próxima ocasión en lo del Momento Loja. Bueno, yo a la ciudadanía que siempre estaremos cuidando, como siempre digo, lo de los lojanos, cuidando el recurso, promoviendo ordenanzas para este año que tienen que ser muy positivas, y también decirle a la ciudadanía que estamos en una época de pago de los predios urbanos, que nos acerquemos, aprovechemos que hay el descuento para que así también no sea muy costoso, y también no se le ha metido la mano al bolsillo a los predios, eso que quede claro.